Encantado de estar nuevamente con todos ustedes en una nueva sesión de conceptoterapia. La palabra como terapeuta, la palabra que dentro de nuestra mente, más allá del significado, con un concepto o inclusive con una conceptación, es decir, con un significado nuevo que le demos, explicándolo en forma lógica, por supuesto, y convenciendo a los demás que eso puede ser verdad, enriquecemos nuestro poder mental. Tenemos alrededor de 210 elementos y bueno, vamos a sacar el que se corresponde con el día de hoy, al azar por completo, y es una palabra interesante: esquema 53. El esquema es una representación de la realidad que nos señala desde el punto de vista gráfico, puede ser mental, pero si lo llevamos a un gráfico es mejor. ¿Por qué? Porque nos señala los puntos fundamentales de que está constituida una determinada realidad, una realidad que puede ser una realidad muy compleja, con muchos elementos, inclusive puede ser muy complicada para clarificar y colocar cada elemento donde debe estar. Y en el fondo es una organización. Un esquema es una organización con orden. ¿Y qué hablo yo entonces de este esquema de una organización con orden? Es un sistema, hacemos un sistema, representación mental, puede ser representación gráfica, en el cual nos ayuda entonces a desarrollar un determinado tema, a hacer que sea lógico, que sea organizado dentro de sí y ordenado un determinado mensaje, una determinada realidad que vamos a convertir en un mensaje. El esquema, por ejemplo, si yo le pregunto ¿cuál es tu esquema de vida actual?, ¿qué me respondería usted? Estaría en la capacidad de hacer un esquema de su vida, de un esquema, por ejemplo, con todas las áreas que le son importantes, que para nosotros son 5 o 6, y entonces de cómo está, por ejemplo, en un gráfico que sería muy esquemático, cómo está su vida afectiva, su vida de amores emocional, cómo está su vida de lucha, de poder, cómo está su vida erótica, de disfrute y goce, cómo está su vida espiritual, cómo está su vida intelectual, cómo está su vida económica. Y si usted lo pone, por ejemplo, en un papel y va jerarquizando y va ordenando cómo están todos estos elementos en su vida, lo más probable es que la comprensión que surja de ese esquema sea mucho mejor que cuando tiene los elementos que a lo mejor los conoce todos y los maneja muy bien, pero si no están relacionados dentro de un determinado área, la podemos llamar también discurso, claridad, si no están dentro de un determinado esquema, se pueden perder muchos elementos, sobre todo los elementos de las relaciones entre ellos. Entonces la palabra esquema para nosotros es un concepto muy terapéutico. Terapéutico porque usted, cuando esté en una realidad que no comprenda, que no entienda mucho para luego comprenderla, lo primero que puede hacer es un esquema. Busque los elementos fundamentales, busque los elementos principales y vaya conectándolos entre ellos. Lo más probable es que cuando usted vaya enriqueciendo este esquema, va teniendo y obteniendo verdades que le son sumamente importantes. Así que la palabra esquema, la número 53 de nuestro esquema, de nuestra lista primaria, es realmente importante, terapéutico. Haga esquemas, esquematice, vuelva simple una realidad compleja, vuelva compleja una realidad complicada. Será hasta la próxima sesión de conceptoterapia.